Nos acompaña como siempre nuestro compañero, el estadístico Pedro Álvarez, la ingeniera química Maridalia Rodríguez y con nosotros aquí, Pedro, para que tú hagas las introducciones de nuestro apreciado ingeniero Bernardo Castellanos. Sí, buenos días a todos. Bernardo va a compartir con nosotros sobre temas de la parte de la evaluación de el aspecto energético durante el 2022 y la perspectiva que hay en el 2023. Y también se nos unirá un poco más adelante vía telefónica el economista Luis Vargas, quien nos hablará de la parte de la minería. Bernardo, buenos días. Buenos días, Pedro, Marixa, Luis. Realmente un gran honor y privilegio y satisfacción compartir con ustedes en este espacio, sobre todo con Luis, que ya tenemos un tiempo pues lidiando con estos temas. Qué bueno. Bueno, ¿qué ha ocurrido en la parte energética durante este año? Una pregunta un poquito amplia, porque sabemos que han habido muchos inconvenientes desde la parte energética, las perspectivas de que todavía el país no está generando la capacidad suficiente de energía eléctrica para satisfacer lo que puede ser la demanda. Todavía estamos embachados en las plantas y la forma en que ésta debe producir la energía, el tipo de energía y también algo de la crisis que se ha dado a partir de lo que es la guerra y los precios de los combustibles. Mira, el sector eléctrico viene en un derrotero de deterioro de manera sistemática, porque lamentablemente en estos 27 meses que tiene el gobierno de gestión en el área eléctrica, pues las cifras oficiales están ahí y solamente hay que verlas. Si bien es cierto, por ejemplo, que cuando esta gestión asumió el control del sector eléctrico el 16 de agosto del 2020, la distribuidora, que es el talón de Aquiles principal del sector eléctrico, o sea, la caja a través de donde se reciben los ingresos, tenía una empleomanía de 8.500 empleados aproximadamente, y según un estudio de tarifa técnica que se realizó en la empresa chilena Inecon en el 2018, establece que las 3 distribuidoras, para ser eficientes, bastarían con tener 1.800 empleados. O sea que estamos hablando que en el 2020 tenían 4 veces y media la cantidad de empleados de que deberían tener. Una de las cosas buenas que se hicieron fue que esa población de 8.500 se redujo en aproximadamente 1.000 empleados. Y en octubre del 2021 teníamos ya 7.500. Eso fue una buena medida, acorde con lo que era la prédica del pasado. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando tú revisas las estadísticas salariales de las distribuidoras, tú te vas a encontrar que, a pesar de haber reducido la cantidad de empleados en cerca de 1.000, o sea, es una reducción neta, porque obviamente esta administración introdujo empleados nuevos, pero entre lo que introdujo nuevo y lo que sacó, el balance neto fue una reducción de 1.000 empleados a octubre del 2021. Ahora, tú te encuentras que cuando tú calculas el salario promedio anual que devenga un empleado de una distribuidora o de las 3 distribuidoras, el promedio anual, que se obtiene de una manera muy fácil. O sea, a final del año, tú divides todo lo que está consignado en gasto en nómina entre la cantidad de empleados y te va a dar el salario promedio anual que gana un empleado de una distribuidora. El promedio, obviamente, cuando tú te vas al detalle, tú vas a encontrar que los menos ganan más y los más ganan menos. Pero el promedio... Y el impacto en el presupuesto, en los costos y gastos y las derivaciones que pueda producir en la generación, etcétera. Bueno, vamos a llegar ahí. Entonces, miren, este gráfico que está aquí
fue elaborado en base a las informaciones que publica el Ministerio de Energía y Minas sobre lo que se llama informe de desempeño del sector eléctrico. Y está calculado los salarios anuales promedio de la distribuidora del 2009 al 2021. Y ustedes podrán ver que en el 2021 se alcanza la cifra mayor de salario promedio anual de un empleado de una distribuidora en unos $14,000 en promedio anual, y cuando usted lo compara con relación al 2021, al 2020, ha crecido, pasó de 13,000 a 14,000, o sea, alrededor de un 30%. Pero tú estás señalando, Bernardo, que el alza en los salarios fue a un sector privilegiado. Bueno, yo estoy hablando específicamente de la distribución. No, lo que yo quiero con esto resaltar es, o sea, que si usted reduce, si usted ha reducido en la distribuidora 1,000 empleados con relación a lo que había en agosto del 2020, o sea, usted redujo nómina. Si usted reduce nómina, se supone que esa reducción en la nómina, en la cantidad de empleados, debe traducirse en una reducción del salario promedio anual que gana, porque usted tiene ahora menos empleados. Y cuando usted ve que entonces, en vez de disminuir, ha aumentado en un 30%, estamos hablando de un salario dolarizado. Y estas son cifras que ellos publican. ¿Qué me dice a mí eso? O que los nuevos empleados que entraron a la distribuidora entraron ganando un salario muy superior a lo que ganaron los que ellos sustituyeron. Y por eso, porque al final no es un tema de que haya empleados de más o de empleados de menos, sino es lo que el objetivo es que el gasto corriente de la distribuidora, según planteaba el PRM y el hoy ministro de Energía y Minas en oposición, no debería ser mayor del 10% de los ingresos. Y sucede que hoy día estamos hablando que eso está en el 20%. Bien, y si bien es cierto que cuando tú coges el componente del déficit del sector eléctrico, o sea, el déficit de flujo de caja de la distribuidora, que no es más cuánto yo cobro y cuánto yo gasto, que para este año se proyecta en $1,500 millones, basado en la cifra hasta septiembre de este año, porque este es el último informe publicado. Cuando tú vas al desglose de cómo se compone ese déficit de flujo de caja de la distribuidora, tú vas a tener que definitivamente el peso del salario es el que menos incide. ¿Y se ha traducido esos pagos a esos profesionales privilegiados ya por el monto en mayor eficiencia? No, bueno, vamos a ver las eficiencias ahora. Entonces, ¿qué pasa? El déficit en flujo de caja de la distribuidora, que es unos 1,500, se compone 44% por las altas pérdidas que tiene. O sea, si tú reduces las pérdidas a un 15%, tú vas a estar reduciendo un 44% de ese déficit de flujo de caja. Si tú aplicas una tarifa técnica, que es lo correcto. Pero ¿qué pasa? La tarifa técnica es aquella que reproduce el valor agregado de distribución técnico, que se sabe que oscila entre 4 y 5 centavos de dólar. Y últimamente ese monto está en alrededor de 1 centavo de dólar. O sea que ahora mismo está por debajo. Y eso todo el mundo lo entiende. Ahora, ¿cuál es el problema? Que usted no tiene calidad moral para exigirle a una población imponerle un ajuste de tarifa eléctrica cuando usted tiene unos gastos excesivos. Sí, no está haciendo sacrificio. Entonces el sacrificio tiene que comenzar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces usted se encuentra que a partir de noviembre del 2021, las distribuidoras sistemáticamente hasta septiembre del 2022, que es el último dato publicado, han venido aumentando la cantidad de empleados en su nómina. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que si el estudio técnico de INECON dice que las distribuidoras deben tener 1,800 empleados y usted tiene 7,500, que son más de 4 veces? Y si bien es cierto, usted ha bajado la cantidad de empleados, aunque ha aumentado en los salarios y con relación a esa empleomanía, porque en promedio se está ganando más dinero. Entonces, ¿cómo es que es posible que a partir de noviembre del 2021, sistemáticamente todos los meses,
las distribuidoras van incrementando su nivel de la cantidad de empleados. Pero o sea, ha mejorado entonces, Bernardo, la asistencia al público, al cliente. Bueno, la asistencia al público puede ser que haya mejorado. Bueno, eso va a ser muy relativo, porque hay gente que puede decir que sí, la mayoría se quejan, pero el tema hay que verlo no tanto por el lado de la atención al público, sino de la gestión. De la gestión. Entonces, ¿qué pasa? Que coincidencialmente en noviembre del 2021 es que comienza el aumento de la tarifa eléctrica trimestral. O sea, que al mismo tiempo que a estas ciudadanías se le comenzó a aplicar un aumento de tarifa que afectó con mayor peso a los que menos tienen, que menos pueden, que son los que consumen menos de 200 kilovatios hora al mes, que son el 70% de los clientes de la distribuidora, porque ese tramo de ese segmento de los clientes, cuando usted analiza el aumento de la tarifa eléctrica a julio del 2021, acumulado con relación a noviembre, esa gente fueron castigados con un 50%. Sí, pero son subsidiados. Pero el subsidio, ¿quién se lo da? Se lo da el que más consume. Porque aquí, o sea, la tarifa tiene un subsidio cruzado en sí misma. ¿En qué consiste? Que si yo consumo al mes más de 701 kilos, yo pago la tarifa, o sea, el precio por kilovatio hora más caro que tiene el sistema. Entonces, yo, si soy un cliente de más de 701 kilos, que pago el kilo a 24, 25 centavos de dólar, yo transfiero un subsidio al cliente que menos consume. Es correcto. O sea, que está dentro de la misma tarifa, que está dentro de la misma, eso se llama subsidio cruzado. Entonces, esa gente que está de 200 kilos hacia abajo, el aumento acumulado es de un 50% a julio, que luego fue eliminado el último aumento y ahora mismo está en alrededor de un 40%. O sea, que el cliente que consumía 200 kilos en octubre del 2021 y pagaba, por decir una cantidad, 1.000 pesos, hoy día está pagando 1.400 por el mismo consumo. Y eso no es una depreciación ya de nuestro peso, los altos costos del suministro de energía. No, te quiero decir, ese es el aumento. ¿Qué pasó? Que ¿está pagando ahora cuánto? O sea, el que en octubre pagaba 1.000 y consumía menos de 200 kilos, hasta 200 kilovatios hora al mes, hoy día está pagando entre un 38 y un 40% más de energía por el mismo consumo. Ahora, ¿qué pasa? Que en la medida que usted consume más energía, el aumento que usted ha recibido es menor. O sea, ¿quiénes han recibido los menores aumentos de tarifa? Los mayores consumidores. O sea, porque el que consume más de 700 kilos, el que consume 2.000 kilos al mes, es una gente que obviamente tiene una holgura económica que le permite tener ese nivel. Pero es un porcentaje muy reducido. Que la zona está rompiendo por el lado más flaco. Bueno, tanto así no. Bueno, sí, por el lado más flaco, del lado de los ingresos sí. Porque el mayor peso del aumento se ha producido en los que menos tienen y menos pueden. Y el último aumento que se comenzó a aplicar en julio y la gente ya protestó, eso hizo que el presidente tuviera que revertirlo y dejarlo hasta abril. Pero hasta abril es un 40%. Y aquí vuelvo a lo mismo. Yo no estoy diciendo que el aumento no se justifique. Yo lo que estoy diciendo es que usted tiene que tener moral para exigir un aumento. O sea, si usted le va a exigir sacrificio a la población, porque hay condiciones que justifican un aumento de tarifa eléctrica, usted tiene que sacrificarse. Pero usted no puede sacrificarse aumentando la empleomanía, que de por sí ya es 4 veces lo que debería tener. Y si bien es cierto, insisto, eso nada más es el 12%, pero ese 12% condiciona el aumento de la tarifa, que es un 44% que incide en el déficit. Sí. Entonces, ahora, usted da el ejemplo, usted se aprieta el pantalón, usted tiene calidad moral para entonces plantear a la sociedad: vamos a sacrificarnos todos. Y era una propuesta de campaña. Sí, era pero una propuesta de campaña. No, en la campaña, cuando se hizo el pacto, cuando se iba a firmar el pacto eléctrico en el 2019, que el PRM planteó 10 puntos para firmar ese pacto. Y si no se lo cumplían, no lo firmaban. Y de hecho no lo firmó. Sucede que el punto número 8, si la memoria no me falla, decía textualmente que el gobierno de entonces no podía hablar de aumento de tarifa eléctrica hasta tanto los gastos corrientes de la distribuidora no fueran el 10% de los ingresos como máximo. ¿Y en cuánto están?
hoy día están en un 20%, un 20%, el doble, y eso representa más o menos 200 millones de dólares que se están tirando a un gasto improductivo, porque el gasto corriente es improductivo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se produce el aumento de la tarifa, precisamente estaba entre un 20, un 22%, 24%. Entonces el PRM y el ministro de Energía y Minas, que fue el vocero de esa propuesta del gobierno, en la oposición. En la oposición. Ahora fueron incoherentes. ¿Y qué hicieron? Bueno, que aplicaron una tarifa, un aumento de tarifa, a pesar del exceso de gasto corriente que tiene la distribuidora, que ellos mismos establecieron un 10%. Entonces ellos dijeron en el 2019 que bajo ningún concepto se podía subir la tarifa, si no, el gasto corriente no era el 10% de los ingresos. Y esa fue la única condición que plantearon. O sea, en ningún momento dijeron, la tarifa hay que evaluarla si suben los combustibles. No, es más, llegó un momento que llegaron a plantear una rebaja de la tarifa de un 25% a nivel público. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, así no se puede. Sí, ahora, usted tiene que tener calidad moral frente a la población para exigir el sacrificio. Es correcto. Usted se sacrifica primero. Ahora, ¿cuál es otro problema que tiene esa tarifa que está aumentando? Que la referencia para el aumento no es reproducir un valor agregado de distribución de una tarifa técnica, que se sabe está entre 4 y 5 centavos. Y que el precio, el valor fijo, preciso, lo va a determinar un estudio de tarifa técnica. No. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ese margen de intermediación de la distribuidora, en vez de ser entre 4 y 5, sea el doble, 10 centavos. ¿Para qué? Para que seamos los clientes, los que pagamos la luz, los que financiemos ese déficit de la distribuidora. Pero no solamente el déficit, Bernardo. Nunca estamos hablando en estos temas de los generadores. O sea, del total de costos y gastos que tiene el Estado Dominicano, solamente pagarle a los generadores más de un 70% del sí, la tarifa es el 70%. Y nadie cuestiona, ni le hacen auditoría a los generadores. Vamos a hablar de ese tema. Pero ¿de quién es la responsabilidad de hacer las auditorías? El gobierno. De la autoridad, de la superintendencia. Claro, ¿y por qué no la hacen? Ellos traen su combustible cuando los combustibles debiesen de ser potestad exclusiva del gobierno para evitar... Está bien, pero ya eso es otra discusión. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que cuando usted hace su declaración de costo variable de despacho de una central térmica, ese costo debe ser auditado. O sea, ¿qué es el costo variable? Es lo que le cuesta a un generador térmico, o sea, que usa combustible, petróleo, carbón, gas natural, le cuesta producir 1 kilovatio hora, o sea, lo que se llama operación y mantenimiento. O sea, ¿cuánto me cuesta mi producción? Entonces, en función de ese costo variable se elabora lo que se llama la lista de méritos. O sea, el que tiene un costo variable más bajo entra a generar primero que el que tiene un costo variable más alto. Ahora, la ley establece... La OCE. La ley establece que esos costos son auditados. Y es responsabilidad de las autoridades, la superintendencia, el organismo coordinador, auditar esos costos. ¿Han hecho alguna auditoría? Bueno, yo no he visto ninguna. Yo no sé si lo hacen o no lo hacen. ¿Y no hay un programa que cada cierto tiempo están obligados a hacerlo? No lo sé. Es parte de su función principal. O sea, eso es un mandato de la ley. Si lo hacen o no lo hacen, yo no lo sé. Eso es una información que no es pública. Ahora bien. Debiera ser pública. Bueno, pero no lo es. No lo es. Ahora bien. Independientemente de eso, ¿cómo usted puede obtener precios competitivos de energía? A través de las licitaciones de energía. Claro. ¿Y cómo usted puede hacer que esos precios sean competitivos? Haciendo que las licitaciones sean competitivas, que sean transparentes, que sean abiertas, que sean de libre acceso, toda la información al público. ¿Y en este año cómo se han hecho? Bueno, para comenzar, para usted tener acceso a los documentos de licitación, usted tenía que pagar $5,000. ¿Cómo? $5,000. O sea, todas las compras que se hacen bajo el régimen de la ley de compras y contrataciones, la ley 34006 me parece, los documentos son de libre acceso a toda la ciudadanía. ¿Como en Panamá? Pero en Panamá, las licitaciones de energía, como las que se hacen aquí, los documentos están desde el primer día en un portal de acceso público, donde todo el mundo, aunque vive en Alaska o en la Siberia o en Tierra de Fuego, puede accesar a esos documentos, pero no solo eso, y gratis, sino que todo el proceso de la licitación, las preguntas, las respuestas, las reuniones,
son de libre acceso. Si hay, por ejemplo, una reunión con... ¿Eso es legal? ¿Eh? Cobrar. ¿Es legal? Bueno, no hay nada que lo impida. Es un servicio público No hay que nada que debiera lo ser impida. transparente y No, abierto. o sea, y hay que aclarar que esa licitación no se hace bajo la ley de compra y contrataciones. Aunque yo tengo mis dudas de que yo pienso que podría aplicarse, pero no se hace bajo la ley de compra y contrataciones. Pero obviamente, si usted los documentos lo hace público, sin costo, usted está siendo más transparente, porque usted está permitiéndole a la sociedad en su conjunto, que al final es la que va a pagar ese precio de energía, Claro. que es el 70-75% como Luis bien señala, sea el garante, el vigilante, sea el auditor y el que establezca el control social de ese proceso, pero no, las autoridades le prohibieron a esta sociedad, de manera intencional, que pudiera auditar ese proceso. Pero no había ahí algo, voy a decir algo fuerte, colusión Bueno, yo no entre sé. lo privado No lo sé. y No el sé. gobierno. O ¿Por sea, qué ocultar eso? No hay necesidad. Eso genera sospecha. Ahora, yo digo, si en Panamá, y yo puedo hablar con conocimiento de caso, porque yo trabajé cerca de 8 años en Panamá, y en el 2015 hubo un proceso de licitación público similar al que se hicieron aquí. Yo fui como una persona interesada, o sea, que no tenía, como le dicen, vela en ese entierro. Yo fui al acto de apertura, de recepción de las ofertas, de todos los que te iban a presentar ofertas en esa licitación para contratar 400 megavatios de potencia y energía asociada. Se hizo donde? En un hotel de libre acceso. Y yo fui como un ciudadano interesado en el proceso. Y ahí había más de 100 personas en un auditorio, en un salón. El proceso de recepción de las ofertas se televisó vía streaming y todas las ofertas, 30 oferentes, alrededor de 30 oferentes, llevaron sus ofertas, se abrieron en público, delante de todos nosotros, se leyeron los parámetros de la oferta. Un proceso, un evento que duró cerca de 2 horas, transmitido por streaming. Cuando se terminó de abrir todos los que estábamos ahí sabíamos quién había ganado la licitación. Sujeto, obviamente, a un informe que se elaborara ya evaluando en detalle las ofertas y que confirmara quién era el ganador. Y efectivamente, cuando se hizo la evaluación ya en frío, revisando las ofertas de que no hubiera error, etc., pues se comprobó que la empresa que todo el mundo había entendido que había ganado la licitación fue la ganadora. ¿Y qué pasó? Ese informe se publicó en el portal del organismo que hizo la licitación y hoy día, 7 años después, usted entra a ese portal y está toda la documentación de esa licitación. ¿Tú puedes decir, para que vean ese ejemplo, el portal en Panamá? Pueden entrar a la página de TESA, www.tesa.com, creo que es .com.gov.pa, que es la empresa de transmisión de Panamá, que fue la que organizó el proceso. Entonces, hoy día, usted encuentra en ese portal, 7 años después de esa licitación, el pliego de licitación. Y lo puede bajar, yo lo bajé, yo tengo todos esos pliegos, gratis. Todas las adendas que se hicieron a los pliegos de licitaciones. El informe de evaluación, de adjudicación, o sea, todo lo que se recibió como oferta, la evaluación de todas esas ofertas y el veredicto de la comisión que evaluó de quién era la ganadora. Todo eso está disponible. Vaya a ver si usted consigue eso. Y todo le pueden dar seguimiento durante el proceso, a esos acuerdos durante el proceso ese contrato y todo. Ahora, ¿por qué aquí no hacen eso? Ahora, eso no es complicado. Es transparencia. Es una forma de mejor servir al ciudadano. Ahora, para que ustedes vean este proceso, cómo fue el proceso de aquí. Y para que cada quien saque sus propias conclusiones. Esta es una publicación del Ministerio de Energía y Minas donde dice: cada vez más empresas se interesan en la licitación de 2 plantas y terminal de gas en Manzanilla. Y en ese momento, dice el ministro de Energía y Minas, dijo que el hecho de que cerca de 60 firmas, oigan bien, 60 firmas locales y de gran prestigio internacional se hayan interesado en el proyecto es una evidencia de la muestra de confianza y transparencia con que se realiza el proceso. Sucede que 60 empresas, según después el propio ministro declaró, pagaron los $5,000 para retirar los documentos de licitación. ¿Qué significa eso?
Si yo gasto $5,000, es porque yo tengo la decisión de participar en ese proceso, ¿o no? Claro. Sí. Bueno, entonces miren qué pasa después. ...16 empresas es la que quedan. 44 empresas se retiraron después de haber pagado $5,000. Entonces, si yo hago una analogía de lo que dice el ministro, de que el hecho de que 60 firmas locales y de gran prestigio internacional se hayan interesado en el proyecto es una evidencia de muestra de confianza y transparencia en el proceso. Entonces yo, por analogía, digo que si 44 empresas se retiran después de haber pagado $5,000, El nivel de que confianza. es el 73% Sí. de lo que mostraron interés. Entonces yo puedo decir en analogía que se retiran porque no tienen confianza en la transparencia del proceso. Pero ¿qué dijeron? ¿Qué alegaron? No, para no, retirarse? porque es una conclusión lógica a la que le No, está no, llegando. o Está sea, bien, pero que... No, ahora, ¿por qué se retiraron? No lo sé, porque simplemente tú no tienes que dar explicación por la cual tú no vas a participar. Simplemente no te presentas a la próxima etapa después de tú haber pagado $5,000. Sí. Entonces, ¿por qué se retiran? No lo sé. Pero llama la atención que el 73%, que la mayoría se retire. Ahora yo te pregunto a ti, ¿dónde tú tienes un proceso más competitivo? ¿Con 60 o con 16? Con 60, ¿no? ¿Dónde las expectativas de que el precio sea más competitivo? Hacia la baja. ¿Con 60 o con 16? O sea, si yo hubiera tenido alguna incidencia en ese proceso. Y la garantía, Cuando a mí se me retiran 44, 73%, es una señal que a mí Para me- revisarse. para revisarme y para tratar de contactar a esa empresa para que me digan a mí por qué se retiran, porque ¿qué es lo que uno deduce? Que luego que ya revisaron el pliego de licitaciones, vieron algo que no les gustó. Olieron. Bueno, vieron algo que no les gustó y se ¿Y cuál fue retiraron. el resultado? Espérate. ¿Quiénes ganaron? Entonces de 16... No, está espérate, en licitación. vamos a ir a la secuencia para que ustedes vean. De 16 solamente 12 al final participaron. Y de 12 solamente 3 presentaron ofertas para elegir 2. Y los procesos eran 2 bloques. En un bloque hubo 3 ofertas para elegir una y en otro bloque hubo 2 ofertas para elegir una. Entonces díganme ustedes, si es lo mismo, un proceso, o sea, ¿cuáles son las expectativas? Y tú que eres ingeniero civil y conoces los procesos de licitación, si hay más participantes compitiendo por un pedazo del pastel, las expectativas es que los precios sean a la baja, no al alza. Entonces, si hubieran sido 60 empresas presentando ofertas, yo le aseguro a ustedes que las expectativas hubieran sido que hubieran conseguido un mejor precio de generación de lo que se consiguió. En Panamá, con 30 ofertas que presentaron, las expectativas eran de que fuera un mejor precio. Y en Panamá, a diferencia de aquí, que se limitó las ofertas a que solamente podía ser gas natural. En Panamá es una licitación abierta. Ahí se presentaron ofertas con petróleo, se presentaron ofertas con carbón, se presentaron ofertas con gas propano. Porque el gas propano usa la misma tecnología de generación que utiliza el gas natural. La diferencia es cambiar uno que otro componente. Y el gas natural le ganó al gas propano en Panamá en la licitación del 2015 y en la licitación del 2016, porque se hizo una en el 2016 para contratar la misma cantidad de potencia y fue el mismo el procedimiento de apertura, de transparencia, o sea, todo disponible en el internet, la transmisión de la recepción de las ofertas vía streaming, además, y se hizo en un evento público, de libre acceso. ¿Y qué alega el gobierno? El gas natural le gana a la oferta de gas propano por menos de $1 por kilovatio hora. Aquí no se permitió que hubiera competencia ni entre tecnología de generación, ni entre combustibles, sino que se predecidió que nada más fuera un combustible. Pero el que ganó aquí, por ejemplo, los costos que ofrece, ¿se pueden comparar con los costos de Panamá? Si son más bajos o si son iguales o son más altos. El problema es que en Panamá el informe te dice cuál es la fórmula que se utilizó para evaluar las ofertas. Aquí no conocemos nada. Ingeniero. Aquí nada más se conoce una publicación que hizo el Ministerio de Energía y Minas, donde da el resultado final, pero tú no conoces la fórmula de cómo va a ser el precio de energía final. Y esta es la fecha que con el caso de la licitación de Manzanillo, por lo menos no se conoce públicamente
si se han firmado los contratos de suministro de energía. Bernardo, Maridalia tiene una observación. Sí, ahora, para terminar con esto, esta es una información del Consejo Unificado de la Distribuidora, donde se firman los contratos de la licitación de emergencia de la barcaza de Asua y de la central que se instaló en Boca Chica. Este proceso de licitación, su adjudicación fue posterior de Manzanillo y sin embargo se firmaron los contratos de suministro de energía. Porque la licitación lo que concluye es que se firma un contrato, un PPA que se llama, entre el generador y la distribuidora. El de Manzanillo, por lo menos, no se ha hecho esta publicación. O sea que yo intuyo que no se ha firmado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se firmó el de las licitaciones de emergencia? Que es una licitación que se adjudica con posterioridad a la de Manzanillo. Y la de Manzanillo hoy día todavía no se han firmado los PPA. O por lo menos no se conoce la información. Claro, y ninguno de nosotros conoce, nadie conoce el contrato que se firmó con los generadores de la licitación de emergencia, el de Boca Chica y el de la barcaza. Pero se está trabajando, tengo entendido, en Manzanillo. Sí, pero no hay contrato. Aparentemente no se ha firmado contrato de venta de energía con la distribuidora. No es por lo menos no es del dominio público. Ingeniero, según lo que usted explica, esto podría dar indicios de prácticas monopólicas dentro del sector. Eso es penalizado por la ley. Bueno, eso es algo que cada quien que saque sus conclusiones. Pero lo que yo aquí y he mostrado con documentación es que 60 empresas pagaron $5,000. $350,000. 5,000 $300, eso 60, son un poco menos de 300,000 pesos. Dólares. No 5. Bueno, claro, en total. En total. $300,000 pagaron y al final, entonces se retiran 44. O sea, el 73% decide, yo no voy a participar después de revisar todos los documentos y haber pagado $5,000 y al final terminan en 3. Para elegido. O sea, esto tuvo al punto de ser, ¿tú te acuerdas de la licitación de Punta Catalina? Claro. Que al final nada más hubo una oferta y tuvieron que buscar un licitante virtual. Bueno, aquí tuvo al punto de buscar un licitante virtual. Pero como virtual. dice Maridalia, esa práctica monopólica o controlada, o podemos decir que cuestionada, porque ¿quiénes ganaron finalmente? Bueno, eso es del dominio público. Un bloque, o sea, en Manzanillo eran 2 bloques. Un bloque era una central, digamos, de 400 megavatios y el tanque y el derecho a construir el tanque de regasificación. Y la otra, una central de 400 megavatios con la obligación de comprarle el gas a la otra entidad. Bueno, en el primer bloque... Las dos son de gas. Sí, todo es gas natural, sí, porque esa fue la condición. O sea, usted no podía faltar nada que no fuera gas natural. Y tenía que ser en Manzanillo, además. Bien, el consorcio que ganó la planta de 400 megavatios y la terminal de gas está formado por Jaina Investment Corporation, que ese es el grupo Vicini. Energía de las Américas, Enerla, José Miguel González Cuadra. Todo esto es información pública. O sea, yo no estoy manejando aquí información confidencial, esto es del dominio público. Y usted lo puede ver, los representantes, en el acto que se hizo en Manzanillo. Y el tanque de criogenización, que es parte de ese consorcio, ahí Shell, o sea, lo que es seguro, Shell va a ser quien administre y opere el tanque y suministra el combustible. Pero Shell no pasó a ser una empresa dominicana, de alguna forma. No, Shell es Shell. Sí, pero bueno, tiene representante aquí. Tiene representante aquí, el grupo Corripo es el representante de Shell. Ahora bien, Shell seguro va a suministrar el gas y va a operar y administrar el tanque de regasificación. Yo no sé, a mí no me queda claro si Shell es accionista, o sea, va a poner dinero en ese proyecto, no lo sé. El otro paquete, que eran 400 megavatios, solamente generación, lo ganó Coastal, que los socios son Santana, el Grupo Martí y Arturo Santana. Y ahí no están los Vicini también. No, en el otro grupo no. Pero bueno, en Coastal no lo sé. En Coastal la información, que yo conozco es que los socios principales son Arturo Santana y el Grupo Vicini. Y el Grupo Martí. Entonces, hay otro proyecto que, aunque está en la zona de, digamos, la zona de Pepillo Salcedo,
está específicamente en la zona Copey, o sea que está distante a unos 10 kilómetros de donde está Manzanillo. Hay otra central también de 414 megavatios, que esa la está desarrollando la empresa Energía 2000, que ese es de propiedad, hasta ahora lo que es público es que es solamente de propiedad de Arturo Santana. Y ellos van a construir un gasoducto de 7,5 kilómetros para comprar el gas desde la terminal que se va a instalar en Manzanillo. ¿Y tú crees que esas empresas, hay algún récord de que han participado alguna vez en Panamá? No, ninguna de esas empresas... Porque se hubieran llevado, ¿sabes? En Panamá te hubieran construido. En Panamá, cuando se hizo la licitación del 2015, que yo fui a asistir, de esa yo puedo dar fe, porque yo estuve presente y tengo toda la información, y de la otra, en la del 2015 por lo menos participaron 2 empresas que sí están en el país operando como generadores. Interenergy, que es la dueña de Coyentrix, que ahora se llama Energas, y que opera el complejo energético Punta Cana Macao, en la zona este, participó, hizo una oferta, y también la empresa de Roberto Camino, ¿cómo que se llama? Bueno, la Roberto Camino, la ESA, que es la que tiene unas centrales aquí en Pimentel, hizo una oferta en Panamá, en esa licitación. Bueno, nosotros esperamos... La pregunta sería, ¿estas empresas que han ganado tienen el expertise? Bueno, Jaina Investment Corporation es un inversionista en el sector eléctrico, porque ellos son la parte privada de la empresa de Jaina. Ahora, por ejemplo, el José Miguel González Cuadra recientemente ha incursionado en el sector eléctrico porque es el presidente del gasoducto del este, o sea, que va desde Boca Chica hasta San Pedro Macorís, que se llama Enadón. Y él es el presidente de esa empresa, que es la dueña del gasoducto. El grupo Martí y el grupo de Arturo Santana de Propagás, hasta donde yo sé, esta es su primera incursión en el negocio eléctrico. Quizás ellos suministran, como ellos son suplidores de combustible, puede ser que ellos suplan combustible, gas natural a alguna empresa, no lo sé. Pero como digamos, operando ya en la parte de generadores, hasta donde yo sé, es su primera participación. La lista de las personas que participaron o tuvieron la intención, ¿eso se puede...? No, todo, eso es un secreto de Estado, nada de eso se sabe. Ni se sabe quiénes son las 60, ni las 16, ni las 12. Lo único que se sabe fueron las 3 finalistas. Bueno. Es lo único que se conoce. Mira, eso lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Vamos ahora a una pausa y continuamos. Bien, con nosotros también se encuentra Malidaria Rodríguez, que va a tratarnos sobre el tema medioambiental en la parte energética. Malidaria, bienvenida a nuestro programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Tú puedes continuar con las preguntas con el ingeniero y así introducir la parte. Bueno, sí. Dentro del tema energético hay muchos puntos que tratar. Hace un momento estábamos viendo el tema de las licitaciones, que es un tema, digamos, que más administrativo, pero hay otros aspectos, como es el tema, por ejemplo, de que no toda la energía que se genera es, digamos, comercializada. Entonces, uno de los temas importantes en el sector energético de República Dominicana es el tema de una u otra manera de que se pierde en muchísimos casos. Entonces, estuve revisando unos informes y uno de los logros más significativos dentro del sector es el aumento en el tema de la energía renovable con respecto a la generación total. E igual la disminución en el porcentaje de las pérdidas energéticas. Y si bien es cierto que hemos logrado como país reducir esas pérdidas energéticas, todavía sigue siendo un desafío y creo que uno de los más acuciantes también es la sostenibilidad financiera del sector. En ese sentido, ingeniero, ¿qué entiende usted cuáles deberían ser las iniciativas que el gobierno debería asumir para seguir reduciendo esas pérdidas energéticas que tenemos y sobre todo para garantizar, que es una política de hecho del actual gobierno del cambio, garantizar la sostenibilidad financiera de un sector
que históricamente ha tenido deudas y problemas estructurales que de una u otra manera explican que sigamos enfrascados en temas que son importantes, por ejemplo, como el tema del subsidio a la energía eléctrica. Mira, en el tema de la reducción de la pérdida, ahí discrepo contigo y voy a utilizar las cifras oficiales. En diciembre del 2021, las pérdidas totales yo siempre hablo de las 3 distribuidoras, Claro. porque al final el problema son las 3 distribuidoras, aunque obviamente hay una gestión diferenciada dentro de las 3, Claro. que eso lo podemos después matizar. En diciembre del 2021, las pérdidas totales distribuidoras eran un 28%. O sea, entre lo que se le compra a los generadores Sí. y lo que se cobra, se perdía el 28%. En septiembre, que es el último dato publicado, esa pérdida estaba en un 35%. O sea que lejos de disminuir han ido aumentando. Y en septiembre, por ejemplo, ¿cómo se distribuían esas pérdidas entre las 3 distribuidoras? Este un 54%, de norte un 25% y de sur un 26%. O sea, de norte y de sur Son más son menos ineficientes Pero que con de este. respecto a 2020 hubo un decrecimiento de un 11%. ¿De qué? Con respecto a 2020. hubo un Bueno, decrecimiento. pero fíjate que a partir de diciembre la situación se está empeorando. Entonces, el avance, porque en diciembre tuvo un 28%. Sí. O sea, pero a partir de ahí ha venido deteriorándose la situación. Entonces, al final de cuentas, hoy lo que está pesando es el 35%, no el 28%. ¿Y a qué usted Y se a cree? que Todavía en 2022 en República Dominicana hay esa pérdida. Bueno, ¿a qué energía se debe? Que se puede dar en diferentes No, partes de la cadena de valor de la generación de la energía. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que tú tienes obviamente las pérdidas tienes que dividirlas en técnicas y no técnicas. Así Las es. pérdidas técnicas se estima que el umbral superior máximo que una pérdida técnica es admisible sería un 15%. Y lo ideal es que esté alrededor del 10%, 10-12%. Ahora bien, significa que nosotros tenemos el doble de lo que nosotros tenemos ahora mismo en pérdida no técnica, más del doble de las pérdidas técnicas. Ahora, ¿a qué se debe eso? Número uno, porque la energía no se está facturando. Porque el 30% de la energía, estoy hablando en números redondos, y siempre las estadísticas las hablo global de las 3 distribuidoras. El 30% de la energía que los generadores, que las distribuidoras le compran a los generadores, no la facturan a los clientes. Los contadores. Ujú. Y Eso los es- contadores. Entonces, si usted no factura, usted no genera Claro. un exceso va a tener. una constancia de deuda, entonces no le pueden pagar. Porque aquí la gente se confunde, dice, no, el problema es que la gente no paga. No, eso no es cierto. Porque de lo que la distribuidora factura, cobran el 95, el 96%. Y si tú tienes que el 70% de la clientela de la distribuidora son los pobres, digo, o clase media baja, porque son los que consumen 200 kilos al mes o menos. Así es. Entonces, la clase media baja y el pobre paga. Pero O sea, porque aquí a veces se quiere vender la idea que el pobre no paga. No, si al pobre usted le factura, le paga. Ahora, si usted no le factura, pues ¿cuál es el deber de la distribuidora? Facturarle. Claro. Porque si yo tengo un colmado y yo vendo arroz, te vendo arroz a ti y no te doy y no te emito una factura, ¿cómo te cobro? ¿Y de quién es la responsabilidad de hacer la factura? ¿Tuya o mía? ¿Quién falla? ¿Quién está fallando? La distribuidora. Ahora, ¿por qué no se factura? ¿Por qué el 30% de la energía que se compra no se factura? Porque no hay contadores. No hay contadores. Hace más de 2 años O sea, pero- venimos arrastrando eso. No, pero miren, porque a mí me gusta usar siempre referencias que son comprobables. Miren esta publicación de diciembre del 2020. Dice, el título es, EDES adquirieron medidores que declaraban como chatarra para seguir comprándole al cuñado de Danilo. Eso fue cuando comenzó la denuncia de que si Máximo Montilla, que es un tema que está en la justicia decidirá. Esto es del 16 de diciembre del 2020. Dentro del cuerpo de la noticia, Andrés Astacio, que hoy es superintendente de electricidad, pero en esa época era el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Sede. Luego con posterioridad, llegó a ser también administrador de EDES. Miren lo que declaraba. Astacio explicó que al asumir el cargo, los gerentes reportaron que no había medidores disponibles. Revisando las chatarras, pudieron identificar cerca de 70.000 equipos utilizables.
Ahora bien, O sea, eran chatarra, pero eran utilizables. bueno, eso es lo que dice, eso es lo que dice. Dice que no había y que pudiera recuperar 70.000. Ahora bien, ¿a qué se refiere Astacio? Astacio se está refiriendo al contador que tiene que tener las distribuidoras para la operatividad del día a día. ¿Qué es la operatividad del día a día? A ti se te daña el contador de tu casa y te lo cambian. Con esta expansión y crecimiento inmobiliario en el país, sobre todo concentrado en el Gran Santo Domingo, en Santiago, ¿Y en el no, hay gente que saca un apartamento, que se muda y que piden un contador para instalárselo. Pues las distribuidoras no tienen contadores para satisfacer eso. Y yo tengo, y digo, los testimonios en las redes sociales y en los medios abundan, pero yo tengo uno en particular, de una persona mía, que vive en la zona este, precisamente en la zona de este, y su hija, se mudó a un apartamento y fue a EDS para que le instalaran el contador. ¿Y qué le dijeron en EDS? No le podemos instalar un contador porque no tenemos contador. Ahora bien, la podemos conectar directa. ¿Qué significa conectarla directa? Que tú consumes y tú no pagas en función de tu consumo, sino que te ponen una tarifa, entonces fija y tú consumes indiscriminadamente y por eso aumentan las pérdidas. Pero ahora, ¿qué le dijeron en este? Los cables que nosotros necesitamos para conectarte directo tampoco lo tenemos. Tú tienes que comprarlo. Y ya esa persona tuvo que gastar 10.000 pesos, porque si no gastaba 10.000 pesos, poco ni siquiera la podían conectar directo. Entonces, esa ausencia de contadores, óigame bien, estamos hablando por el día a día. Aquí se estima que hay 1 millón de usuarios de energía que no tienen contadores. Y fíjense que 24 meses después de asumir el poder, el 16 de agosto de este año, en el discurso que pronunció el presidente en Santiago, con motivo de la restauración, ¿qué dijo el presidente? Anunció la compra de unos 500.000, 600.000 contadores. ¿Y llegaron? Pero, entonces yo te pregunto, y el contador está en una ferretería y tú vas y lo compras como comprar tornillos, tuerca, clavos, madera. No, eso es porque son contadores, no es cualquier contador. Porque los contadores que se instalan aquí en la distribuidora son contadores que tienen que ser homologados y cumplir con lo que se llama la norma de medición. Un estándar específico. O sea, un estándar específico. Y ese estándar, obviamente, limita la cantidad de oferentes. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Un proceso de licitación, poner la orden, o sea, evaluar el proceso, adjudicarla, poner la orden, aquí te van a suplir, pero esas fábricas no tienen 500.000 de contadores en stock. Eso se fabrica por pedido y además tú entras en una lista de espera porque delante de ti posiblemente haya otra gente que haya pedido. Ingeniero. Porque tú no eres el único comprador. Entonces, ¿cuándo llegarán esos contadores aquí algún día? Entonces, cuando tú analizas, por ejemplo, la otra faceta de las pérdidas, que es que tú tienes que hacer inversiones en el sistema de distribución para reducir las pérdidas. O sea, tú tienes que hacer inversiones en proyectos específicos de reducción de pérdidas. Y tú comparas lo que este gobierno ha invertido en programas y proyectos de reducción de pérdidas desde que llegó al poder, está en los niveles más bajos de inversión que ha tenido la distribuidora en los últimos 10 años, 11 años. Se han invertido, este año lo que se está proyectando invertir en programas y proyectos de reducción de pérdidas son 120 millones de dólares. Lo mismo que se hizo el año pasado. Y eso es inferior a lo que se invirtió en el 2020 cuando había pandemia. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender que las pérdidas van a reducirse si tú no tienes contadores? Se te olvidó comprar contadores por 24 meses, porque fue en agosto que el presidente dijo vamos a comprar 500.000 de contadores. ¿Por qué si desde que llegaron al poder sabían que no había contadores? No hicieron una licitación inmediatamente para comprar contadores. Para la operación, para la operatividad del día a día de la distribuidora, no, esperaron 24 meses, porque el presidente asumió eso a título personal. Porque si se lo deja en manos de la distribuidora, no lo compran nunca. Estaríamos igual. Como pasó con el carbón. Se le olvidó comprar carbón. Y fíjense, en esta semana, Celso Barracín, en una entrevista que hizo en un programa matutino diario, dio una información que es espeluznante. Él dijo, y está ahí, pueden buscar el video, que Punta Catalina tuvo 18 meses. En los últimos 18 meses no se compró un repuesto en Punta Catalina.
Wow. Y este gobierno tiene 27 meses de ejercicio. Entonces, ¿qué significa? Que esa negligencia de no comprar repuestos en Punta Catalina en los 18 meses a que se refiere Celso, aquí se está refiriendo a la gestión de este gobierno. ¿Quién era el presidente del Comité de Compra y Contrataciones de la CDE, que era el responsable de hacer las licitaciones para comprar los repuestos y el carbón de Punta Catalina? El ministro de Energía y Minas. ¿Quién era la figura técnica, miembro de ese comité como director de planificación de la CDE? Ahora está con Celso. Jorge Reynoso, que está con Celso. Entonces es este mismo gobierno, los mismos funcionarios que se le olvida comprar carbón y se le olvida comprar repuestos de Punta Catalina, y declaró Celso que ahora tienen una cantidad de procesos de compra de repuestos abiertos impresionantes. Y yo quiero que ustedes sepan que, dada la magnitud de Punta Catalina, esa central debería tener en almacén fijo, no menos de 20 millones de dólares en repuestos. Óiganse bien, no menos de 20 millones de dólares en repuestos. Tenía más de 10, yo creo que. Bueno, yo no sé con cuánto lo entregó Jaime Aristi, no tengo ese dato, no puedo hablar de eso. Ahora, lo que sí sé, y no lo digo yo, lo dijo Celso Marrancini, y no ha sido desmentido, que este gobierno se pasó 18 meses sin comprar un repuesto de Punta Catalina. Lo dijo Celso. Bueno, no lo dijo con esas palabras. No, él dijo, pero si él dice que en los últimos 18 meses no se compró un repuesto y el gobierno tiene 27, ¿a quién le toca esa responsabilidad? Claro. Y a esto debe sumársele también que hay muchos medidores que están instalados, pero que los mismos empleados de la distribuidora hacen sus amarres, por así decirlo, con los consumidores. O sea que además de esto, también hay un tema social como intrínseco en el tema de la energía eléctrica. Lo que pasa es que no es lo mismo. Yo tengo un medidor que me funciona y yo hago un bypass, ¿verdad?, para evadir el consumo del medidor. Para que por ejemplo, ¿qué yo hago? Que los consumos de los aire acondicionados yo no los paso por el medidor, Exacto, sino que los pongo directo. Yo estoy haciendo una estafa, yo estoy haciendo un fraude, porque yo estoy adulterando mi medición. Ahora, cuando a mí me conectan directo, la distribuidora, que su responsabilidad es ponerme un contador, yo no soy yo no soy un evasor. No, claro. Porque quien está incumpliendo es la distribuidora. Y aquí posiblemente los mayores problemas asociados a las pérdidas de la distribuidora es esa energía que no, el mayor problema es esa energía que no se factura. Y el mayor componente de esa energía que no se factura es porque no hay medición. ¿Y de quién es responsable la medición? De la distribuidora, claro, no son los clientes. Claro. ¿A cuánto tú estimas a la fecha que se pueden haber dejado de cobrar? Bueno, si tú calculas, o sea, para poner el número, este fue un cálculo que hice en estos días. La pérdida de energía, si yo la llevara al 15%, al 15%. Es poco. Bueno. No, al óptimo. Al óptimo, o sea, que digamos así, al umbral superior del óptimo. De las técnicas. O sea, si yo lo llevara al 15%, que inclusive la base de la tarifa eléctrica es un 15% de pérdida, yo recuperaría de los 1.500 millones de dólares de déficit el 44%. Estamos hablando de más de 600 millones de dólares. Wow. Hay un punto, y es el del plan energético. Creo que la Comisión Nacional de Energía, después de varios años, lanzó su plan energético. Me sorprendió que era un plan en construcción. algo totalmente insólito, porque yo decía, bueno, pero ¿cómo un plan en construcción? Tú tienes un plan y ya. Tú puedes arrancar con el plan y hacer una modificación, como un presupuesto. Tú puedes hacer un presupuesto y hay una revisión a mediados de año, a un momento dado, porque puede ser que las condiciones con las que tú hiciste las previsiones cambien. Entonces, la planeación, que es la visión hacia el futuro, ¿cómo usted ve ese punto? Mira, aquí planeación de la expansión de la generación se viene haciendo de los años 55, cuando la compañía eléctrica era propiedad de una empresa norteamericana, la Ebasco. Cuando Trujillo le compra a los americanos, búscate la historia, hay varios planes de expansión. Yo personalmente
participé, por lo menos cuando trabajé en la CDE en los años 80, participé en 2 planes de expansión. Uno, o sea, tuve cierto nivel de involucramiento, porque aunque yo no trabajaba en la dirección de planificación, sino que trabajaba en la dirección de desarrollo hidroeléctrico, pero yo tenía vinculación con los proyectos hidroeléctricos que nosotros manejábamos para que lo incluyeran. Cuando Marcelo Jorge Lo incluyeran en los planes de expansión. Yo tuve un cierto nivel de involucramiento menor en un plan de expansión que elaboró una firma francesa que se llamaba Sofrelec, que fue en los años 80, a principios de los 80, y luego tuve mayor participación en un plan de expansión que se elaboró durante la administración de Marcelo Jorge en el año 84. Inclusive yo fui a Estados Unidos enviado por Marcelo junto con el ingeniero Siri Salcedo, el ingeniero Franklin Cote. Ellos trabajaban en planificación, Franklin era el gerente de planificación, o Siri trabajaba. Y se estaba trabajando en un plan de expansión basado en un modelo desarrollado por la Agencia de Energía Atómica de Viena, que se llama WASP. Nosotros fuimos 2 meses a coger un entrenamiento en Estados Unidos sobre ese modelo y participé en ese plan de expansión que prácticamente fue el último plan de expansión que se hizo en la etapa de la sede estatal. El ingeniero Bode no estaba ahí. Bueno, Daniel participó activamente en el proyecto de Sofrelec, porque en la época que se hizo el proyecto de Sofrelec, que fue en los 80, durante la gestión de Fernando Periche, de Guillermo Paniagua, de José Florentino, Daniel era el director de planificación de CDE. Él participó activamente. Ahora, ya a partir del 82-86, Daniel no estaba en CDE. El director de planificación primero de la gestión de Marcelo fue César González Brito, y luego César Sales, y quien lo sustituye es Franklin Cote. Ese plan de expansión del año, o sea, de la gestión de Marcelo, se contrató a una firma norteamericana que se llama Casasa & Schultz, que fue la que dirigió, que fue la que lideró el proyecto. Se contrató una firma que se llamaba Benson Road, que me parece trabajó la parte financiera del plan de expansión, perdón, y había otra firma, creo que Chastemain, también norteamericana, que trabajó en el tema de la demanda. Porque ese plan de expansión fue una exigencia del BID, porque el BID estaba financiando en ese momento la construcción del proyecto Manabago-Jucar-Tavera, la hidroeléctrica de Jarabacoa, y además el Centro de Control de Energía. Entonces, como condición para el préstamo, había que hacer ese plan de expansión utilizando ese modelo del WASP-3. Ahora, en planificación, quienes trabajaron, digamos, en el día a día, o sea, con el desarrollo del plan de expansión, estuvieron Osiris Salcedo, Olga Luciano y Eduardo Martínez, que fueron los que más activamente estaban. ¿Y ellos están activos todavía? Bueno, Eduardito tengo entendido que falleció no hace mucho y que Dios lo tenga en su gloria, pero Olga, está viva y Osiris está vivo, aunque creo que ya no están vinculadas a temas del sector eléctrico. ¿Y cómo tú ves entonces nosotros anualmente cuánto debiese ser la expansión del sistema energético y qué atarazo tenemos? Entonces la Comisión de Energía, a partir de cuando se crea, yo diría que si tú entras, tú vas a ver todos los planes de largo plazo, se han estado haciendo, el problema es que nunca se han cumplido. Porque ese plan que hizo Marcelo en el 86 no se cumplió. Ese plan establecía. Y de hecho Marcelo dejó contratada, se contrató bajo los gobiernos del PRD, Itabo 1 y Itabo 2, y Marcelo contrató Itabo 3. Y sin embargo no se le dio continuidad a eso. Entonces esos planes siempre han existido, el problema es que no se ejecutan. ¿Cuánto es la demanda? Bueno, aquí tú sabes que como aquí, primero aquí la demanda real no se sabe. ¿Por qué? Porque para tú saber cuál es la demanda real de un país, cuando hablo de demanda real, siempre me refiero a la demanda máxima que ocurre en el año, que eso es un valor puntual, pero uno dice la demanda es 4.000, bueno, esta es la máxima. No es que todos los días tú vas a tener 4.000 megavatios, sino que la máxima. Ahora, para tú saber con exactitud cuál es la demanda máxima de cualquier sistema de generación en el mundo, tú tienes que tener un abastecimiento confiable 24/7. Y aquí eso nunca ha existido prácticamente. Entonces aquí lo que se sabe con exactitud es cuánto se abastece. O
O sea, cuánta energía yo tengo en línea hora a hora. Y aquí el registro que hay es que nosotros hemos llegado a tener en algún momento en línea, o sea, abasteciendo al país alrededor de 3.000, 3.100 megavatios y quizás entre 100 y 200 de reserva fría. Ahora, la que no se abastece, vamos a entrar en un tema de estimaciones. Y posiblemente la estimación que haga Luis y la que haga yo van a tener diferencias marginales. ¿Quiere decir que tenemos un déficit? O sea, yo estimo que nosotros podríamos tener hoy día una demanda máxima en el año en el orden de los 3.500, 3.600. Eso estimo yo. Pero José Luis Moreno podrá tener otra valoración, tú podrás tener otra. Ahora bien, ¿cuánto crece anualmente la demanda? Yo voy a poner este dato. Si tú coges del 2012 al 2022, aquí entró aproximadamente nueva generación térmica, incluyendo plantas, por ejemplo, como Coyentres, que aunque estaban en el sistema, debido a que utilizaban diésel para generar electricidad, su presencia, su participación era muy baja. ¿Por qué? Porque siendo el combustible más caro para producir electricidad, pues prácticamente esa planta nunca generaba. Entonces, Coyentres se convierte a gas natural y a partir de ahí su aporte de Gracias generación... al pago que hace el gobierno por tenerla pagada. Bueno, esto fue un nuevo contrato que se firmó, porque ya venía el contrato que se firmó en el 2001, por ahí. No, perdón, en el 96, 98, ese contrato ya venía a feliz término, ya iba a concluir. Entonces, se firma un nuevo contrato que se le extiende el contrato de venta de energía por 10 años para que ellos hagan la conversión. Bueno, tomando Coyentres como una nueva adición de 300 megavatios, porque antes lo que había era 50, 60, porque casi no, o sea, Sí, se pasaba prácticamente todo el tiempo apagada, era muy poca su participación en términos de potencia, o sea, nunca estaban las 3 unidades generando. Si tú coges lo que entró entre el 2012 y el 2022 de nueva generación térmica, que es la espina dorsal del sistema de generación de este país, porque el 80% de la energía que se generó en el 2021 vino de generación térmica, 40% de gas natural, 30% de carbón, 10% de petróleo, 10% de hidroeléctrica y 10% de eólica y solar. Eso fue la composición de lo que se generó en el 2021. Ahora bien, del 2012 al 2022, aquí se añadieron, en números redondos, unos 2.000 megavatios de generación térmica. Sí, como 1.900. Sí, pero vamos a decir, para redondear, 300 de Coyentres, un poco más, ¿verdad? Tú tienes los 750 de Punta Catalina, tú tienes los 120, 114, 120 del ciclo combinado de las plantas de Los Minas que se le añadió para hacer más eficiente la planta. Tú tienes que entrar Estrella del Mar 2, Estrella del Mar 3, Los Orígenes, Quiqueya 1, Quiqueya 2. Bueno, eso te da más o menos 2.000 megavatios. ¿Qué significa? Que esos 2.000 megavatios que se adicionaron en 10 años, el sistema lo absorbió. Lo absorbió, porque ahora estamos nosotros prácticamente lo comido por lo servido. Entonces, ¿qué te dice a ti? Que más o menos, porque esto no se puede ver en términos de matemáticamente exactos, sino como orden de magnitud, la demanda está creciendo anualmente en el orden de los 200 megavatios. En el orden de los 200 megavatios. Porque siempre se habla que la demanda crece o se estima que crece entre un 3 y un 5%. Pero ese 3 o 5%, ¿a qué se refiere? A la demanda del año anterior. Entonces, como la demanda como el PIB va creciendo año por año, el 3% de una demanda de hace 10 años es menor que el 3% de una demanda de hoy, que es mucho mayor. O sea que hay una correlación entre crecimiento económico y crecimiento energético. Bueno, yo diría que no necesariamente, porque por ejemplo, para este año tú tienes que la economía, según el Banco Central, va a crecer un 5 o 6%, números redondos, y si tú coges la energía de este año, que las distribuidoras van a comprar a los generadores, lo que se proyecta a partir del dato a septiembre, es que este año la energía va a crecer con relación al año pasado un 2%. Sin embargo, tú tienes que en el 2021, con relación al 2020, que fue el año de la pandemia, porque hay un dato, se quiere presentar ahora como un gran logro
de que la energía, hoy se está suministrando más energía que nunca. Pero sucede que todos los años, como el PIB, la energía del año es mayor, aún en el año de la pandemia. Porque en el 2020, que este país tuvo 2 o 3 meses apagados por efecto de la pandemia, la energía que se generó en el 2020 fue mayor que la energía que se generó en el 2019, a pesar del país cerrado. Y sucede que entonces en el 2021, que ya hubo una cierta recuperación, generamos, tuvimos un crecimiento con relación al 2020, que fue un año anormal, de un 6%, del 5,80%. Pero lo que se va o sea, este aumento 5.8 de la energía, okay, con relación al año anterior. Pero este año con relación al año anterior va a ser un 2%. Y tú tienes que ese 2% de crecimiento que va a tener este año la energía con relación al año anterior, es la cifra más baja de crecimiento. Es el tercer año de menor crecimiento porcentual con relación al año anterior, desde el 2009 a la fecha, o sea, en 14 años. Una contradicción. Solamente se creció menos que lo que fue en el 2011 con relación al 2010, que el crecimiento fue de 0.28%, y en el 2017 con relación al 2016, que fue de 1,5%. El resto de los años, el crecimiento de la energía comprada por la distribuidora con relación al año anterior supera el 3.5%. Miren aquí este gráfico. Esto es la energía comprada por las distribuidoras anualmente, desde el 2009 al 2021. Fíjense que sistemáticamente todos los años es mayor. Entonces, que no me vengan diciendo que es un logro de este gobierno haber generado más, porque eso es lo que es la tradición. Ahora, Bernardo, y nosotros las reservas, vamos a decir frías, cuando pasan a mantenimiento en las temporadas de menor demanda, nosotros tenemos esa reserva. Mira, ahora que es independiente de esta. Es para garantizar la continuidad del servicio sin interrupción. El sistema eléctrico tiene 2 tipos de reservas: reserva caliente o reserva rodante o giratoria, y reserva fría. ¿Cuál es la reserva rodante, la reserva caliente o reserva giratoria? Es aquella que está sincronizada al sistema, que está disponible, pero que está generando una central a menor capacidad de la que puede. ¿Cuál es el objetivo de esas reservas rodantes, reservas calientes o reservas giratorias, como se llama? Rotatoria. Rotatorio, o sea, en inglés es spinning reserve. Okay. La operación del sistema eléctrico es en base a lo que se llama frecuencia y voltaje, pero esencialmente frecuencia. Si usted va, por ejemplo, al centro de despacho, usted va a ver que va a haber lo que se llama un frecuencímetro. Y la frecuencia de operación del sistema son 60 Hz. Entonces, debe mantenerse, para que haya estabilidad en el suministro y no hayan apagones, en todo momento esa frecuencia tiene que estar alrededor de 60 Hz. Claro, sube, baja, porque las fluctuaciones, porque tú estás aquí, prendes el aire, entonces aumenta la oferta, entonces tiene que venir aumenta la demanda, tiene que venir la compensación de un generador que suba carga para coger esa nueva demanda, y cuando tú apagas, cae la demanda, tiene que bajar la oferta. Entonces, esa reserva giratoria, rotatoria, es la que permite manejar las fluctuaciones en el día de la carga, o sea, de la demanda, que sube y baja permanentemente. Entonces, si tú vas al centro de control de energía, por ejemplo, tú vas a ver el frecuencímetro que va a estar 59, 60.5, 59.8, y eso tiene una banda para operar. Y esas reservas giratorias, creo que la ley establece que debe ser obligatoria, lo que llama la reserva primaria. La reserva primaria de frecuencia creo que es un 2 o 3%, inclusive debido al tema de las renovables, sobre todo eólica y solar, que son muy inestables en su operación. Se emitió una resolución aumentando ese porcentaje para poder mejorar la estabilidad del sistema. Ahora bien, existe lo que se llama reserva fría. ¿Qué es la reserva fría? Son plantas que están apagadas y que entran en caso de emergencia, cuando se producen salidas por avería, por fallas,
de centrales o por mantenimiento. Entonces, generalmente la reserva fría está constituida por las plantas más ineficientes del sistema, la que produce la energía al precio más caro. Y aquí se sabe que las más ineficientes son las que operan con diésel. Entonces, hoy día, el sistema tiene lo que se pueda decir que es una reserva fría propiamente dicho. Tiene 2 unidades, que son las únicas 2 unidades, prácticamente las únicas 2 unidades del sistema que operan con diésel, o creo que son 3. Pero la demás capacidad, la demás capacidad es una turbina a gas de 100 megavatios, que es propiedad de la empresa de Jaina, que está instalada ahí en la zona de Jaina y que fue adquirida en el primer gobierno de Leonel Fernández en el 96-2000, cuando el gobierno, ya con el proceso de capitalización en marcha, adquirió unos 170 megavatios, 174 megavatios de turbinas a diésel. ¿En ese momento el diésel era más caro o era...? Siempre el diésel ha sido el más caro. Siempre el diésel es el combustible más caro para generar electricidad. Siempre. Okay. Siempre. Está esa que son 100 megavatios. Está San Lorenzo, que es una turbina de 34 megavatios que fue comprada también en ese proceso del 98-2000, que se compraron 5 turbinas de 34.5 y una de 100. De las 5 turbinas nada más sobrevive una, que es esa San Lorenzo que pasó a ser de AES en el proceso de capitalización, que fue convertida a gas natural, pero como es una turbina de ciclo abierto, o sea, una turbina simple, que no tiene la turbina no tiene la recuperación del calor de los escapes cuando se quema el combustible para alimentar una turbina de vapor. Entonces tú con el mismo combustible generas más electricidad. Esa planta tiene un alto costo de producción y generalmente nunca está en el sistema, a pesar de usar gas natural. Entonces entre esas dos tú tienes 132 megavatios y está luego, creo que hay dos unidades más pequeñas de 20, 30, no recuerdo la capacidad, 15. Una se llama Versal, que no sé si está por San Pedro de Macorís, y hay otra que está aquí en Palenque. Sí, las dos juntas no llegan a 100 megavatios. Yo creo que no llegan ni a 50. Una que está en Palenque, pero donde está la cementera, que son motores, tengo entendido, que creo que también operan a diésel. O sea que ahí tendríamos como reserva, la Versal y la Palenque eventualmente entran. La de Jaina cuando entre porque la crisis es demasiado grande. Ahora, la perspectiva, ¿cómo tú ves la situación nuestra ahora para mediados del 23, 24 y 25 con la demanda creciente que se supone debemos tener de un promedio de 200 a 250 de crecimiento anual y los compromisos que ha hecho el gobierno para abastecer? ¿Tendremos dificultad en el 2023? Bueno, vamos a hablar sobre información oficial. Cuando en abril, mayo se produce la crisis de apagones en el país como consecuencia de la mala operación comprobada de Punta Catalina por un tema de golpe de ariete, el gobierno, tanto la presidencia como el Ministerio de Energía y Minas, hicieron unos comunicados donde yo y posiblemente muchos más nos enteramos de que existía un estudio realizado en el 2018 que fue contratado por la CDE con la firma Mercados Energéticos, una firma de consultoría que ha hecho mucho trabajo en el país, en el área eléctrica. Y ese estudio dice en una de sus recomendaciones, conclusiones, información que fue dada a conocer por el ministro de Energía y Minas, como una forma de echarle la culpa al gobierno pasado de los apagones del 2021. Y ese estudio dice que se recomienda instalar en el país en el 2021 600 megavatios a gas natural. O sea, en esencia lo que dice es que había que instalar 600 megavatios de una central térmica de energía firme, de energía base, o sea, que opera 24/7. ¿Y cuánto se instaló de esos 600? Y que había que instalar en adición en el 2023 600 megavatios adicionales también de energía firme. De 1200. 1200 de térmica. Y dice el estudio que
eso debía hacerse al margen de cualquier energía renovable que entrara. Ahora bien, el ministro de Energía y Minas y el gobierno le echan al gobierno pasado la culpa de los apagones del 2021 porque dijeron que no le hicieron caso a ese informe y que si le hubieran hecho caso al informe, pues no hubiéramos tenido la planta. En parte tienes razón. Ahora bien, ellos admiten que cuando llegan al gobierno el 16 de agosto del 2020 conocían de ese informe y de sus recomendaciones. Entonces, cuando el ministro de Energía y Minas utiliza esa recomendación del informe para echarle la culpa al gobierno pasado, lo que está haciendo en el fondo es que está asumiendo esa recomendación como buena y válida. Porque si no, usted no la usa como punta de lanza para incriminarle al gobierno pasado que fue irresponsable. Entonces, sí, ellos lo conocían desde el 16 de agosto. Y en febrero del 2020, la gestión pasada, encabezada por Rubén Michela, convocó una licitación para comprar energía. Para comprar esa energía. Y el hoy ministro de Energía y Minas y el PRM objetaron esa convocatoria, porque dijeron, estamos en medio de un proceso electoral, suspendan esa licitación para que sea el nuevo gobierno que la asuma. Si fue a convocada, porque todos los documentos estaban listos, ¿verdad? El pliego de condiciones. Pues bien, se suspendió la licitación, se acogió el tema de que estamos en medio de la campaña y para no introducir el ruido, se suspendió la licitación. Entonces, si usted sabe que usted tiene que instalar, estamos el 16 de agosto del 2020 y en el 21 había que entrar 600 megavatios y en el 23 600 megavatios. Usted tiene unos pliegos de licitación que están elaborados. Usted sabe la urgencia que existe. ¿Qué era lo lógico? Que en 15, 30 días, usted convocara la licitación. ¿Para qué? Para que en el 21 o en el 22 entraran 600 y en el 23, 24 entraran los otros 600. Y usted entonces le daba cumplimiento a lo que dice el informe y sus recomendaciones y enmendaba la plana de la negligencia del gobierno pasado. Ah, no. Esa licitación de emergencia, ¿tú sabes cuándo la convocan? 15 meses después, en diciembre del 2021, cuando ya no había posibilidades de que en el 21 entrara ninguna generación. ¿Pero por cuánto la convocan? ¿Por 600 megavatios o por 1200? No, por 400 megavatios, que son los de Boca Chica y la Barcaza. Pero de esos 400 megavatios que pusieron al presidente a decir que iban a entrar entre junio y septiembre de este año, estamos ya cortando el lechón de Navidad y no hasta el primer vatio en línea generando. El primer vatio no está instalado todavía y tenemos 200 megavatios de la Barcaza, que si bien es cierto, pero tiene un contrato de venta de energía firmado y tiene una licencia ambiental emitida. Ahí tú tienes una comunidad en Asua que está envalentonada y que se opone a esa Barcaza y que todavía hoy día se está movilizando. Hicieron un plantón frente al Ministerio de Energía de Medio Ambiente y tienen una movilización en Asua para el día 18, me parece, en Asua. O sea, entonces, ¿se va a instalar eso en Asua? Yo tengo mis dudas. Entonces, ¿qué pasa? Según ese estudio de mercado energético, no lo que yo... Pero las líneas se instalaron ya. No, espérate. Según ese estudio de mercado energético, entre el 21 y el 23 había que instalar 1.200 megavatios. Tenemos un déficit terrible. En el mejor escenario, si esas barcazas llegaran a instalarse, se van a instalar 400. Entonces, si yo cojo ese estudio como referencia, no lo que yo puedo especular, yo tengo un déficit de 800 para comenzar el 2024. 800 megavatios es más que Punta Catalina. Claro. Y ustedes saben lo que pasa aquí cuando se va a Punta Catalina. Entonces, del 24 en adelante, la demanda crece alrededor de 200 megavatios anuales. Esos proyectos de Manzanillo, el de Manzanillo que son 840 megavatios, ellos dicen que va a estar en 42 meses, 44 meses. Es el escenario, pero contractualmente el compromiso es 42, 44 meses, el tiempo que sea, a partir de la firma del contrato del PPA, que no se ha firmado. Y aunque ellos han iniciado, eso es ganancia de ellos, es como digamos, una gavera que ellos se han tomado. Pero además de eso, ellos tienen contratos de compra de gas natural asegurado para ese proyecto. No lo hay. Cuando hoy día el 70% de la producción de gas natural de Estados Unidos se está destinando al mercado europeo. Cuando hoy día
los proyectos de expansión del gas natural licuado, que es el que se compra en este país, que están o sea, que están en carpeta para construirse o que han iniciado la construcción, que hay dos identificados, que es el de uno en Qatar y otro en Estados Unidos. La fecha optimista de entrada en funcionamiento, que es lo que va a aumentar la capacidad de exportación del gas natural licuado, porque una cosa es el gas natural licuado, lo otro es el gas natural que se vende por gasoducto, como el que vende Rusia a Europa. Es en el 25, en el 26, en el mejor escenario, donde hoy día Qatar, el 100% de su producción de gas natural está comprometida con Japón. Entonces tú tienes que el gas natural, nosotros compramos a precio de Henry Hub de Estados Unidos, que vale 3 veces menos o 4 veces menos que lo que se mercadea en Europa. O sea, si yo compro aquí gas natural a $6 el millón de BTU, en Europa este mismo gas natural licuado vale 24, vale 6 veces, vale 4 veces, 5 veces, 30. Entonces, ¿dónde se va el gas natural? ¿A dónde le pagan el mejor precio? Entonces, ¿tienen contrato de suministro de gas natural? Yo no sé. Y nosotros lo estamos vendiendo. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue generalmente en un proyecto de esa envergadura? Usted firma su contrato de energía. En paralelo, o cuando usted tiene cerradas las condiciones del contrato, usted va negociando su contrato de suministro de combustible a futuro. Y usted va entonces haciendo el cierre financiero. La inversión que se está haciendo en Manzanillo y en Copey, que es la central de al lado, ¿tú sabes cuánto es? Según la cifra, alrededor de $2.500 millones. Eso es un desafío financiero. Y si esos inversionistas van a buscar financiamiento al mercado de capitales internacional, lo que van a conseguir es entre un 60% y un 80% del costo del proyecto. O sea que ellos tienen que aportar de su capital entre el 20 y el 40%. Estamos hablando que ellos tienen que sacar de sus entrañas entre 500 y 1.000 millones de dólares. Y el cierre financiero de un proyecto de esa envergadura toma no menos de un año. Claro. Y yo voy a citar un ejemplo ahora de un proyecto en Panamá de 630 megavatios, una central térmica a gas natural, que se adjudicó en el 2013, una licitación, y por problemas de financiamiento no había arrancado, y fue comprada por un grupo de empresas, entre ellas AES Panamá, donde el Estado panameño es dueño del 50%. Un año duró el cierre financiero de $800 millones. ¿Y quién prestó el dinero? Un pool de bancos. 8 bancos internacionales, entre ellos bancos asiáticos. Estamos hablando de $800 millones. Aquí hay que financiar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. O sea, ese proyecto es un desafío financiero. Y ojalá culmine, que termine bien. Que termine bien, porque si no termina bien. Pero la perspectiva no es para satisfacer demanda, según me has dicho, a muy corto plazo. O sea, va a ser después del 2024. O sea, el de Manzanillo con 42 meses entra en el mejor escenario a finales del 26, en el principio del 27. Y el de Copey de 414 megavatios dice, o sea, cuando se hicieron los actos, que una emisora radial se trasladó al sitio, entrevistó a un ingeniero que está trabajando en la construcción de lo del Copey. Él le hablaba de que esperaba que para el 24 estuviera, ojalá. Pero me luce muy optimista. El tiempo dirá si pero ahora, él mismo admitió públicamente ahí que ellos no tenían contrato de suministro de gas y que las expectativas de ellos eran que para el 24 iba a haber gas disponible en el mundo. Pero cuando tú buscas las informaciones, lo que te dice es que es para el 25 o el 26. Y ahora mismo el tema Rusia-Ucrania está en una incertidumbre. ¿Quién puede decir que eso se va a resolver en 3 o 4 días o en un mes, un año? Sí. O sea que realmente ahora esas plata, si el Copey estuviera listo para en el 24 o en el 25, ojalá. Quiere decir entonces, Bernardo, posiblemente no va a operar a gas natural, sino a diésel. Pero Bernardo, ¿Y cuáles alternativas vamos a tener entonces? En el corto plazo, en corto plazo lo que no hay alternativa de nueva generación. Porque la alternativa del corto plazo fue esta licitación de 400 megavatios, en donde tenemos 200 megavatios de barcaza que están en el aire.
Y la que se instaló en Boca Chica es una planta que es una turbina simple, que va a operar a gas natural o a diésel, pero como hay duda de que tenga contrato de gas natural, va a operar a diésel. Entonces, esa central va a estar la mayor parte del tiempo apagada y cobrando pago por capacidad. O sea, va a cobrar 4.6 millones de dólares mensuales. Llueve, truene o vente. Y aún operar a diésel, aún operar a gas natural, esa central es similar a San Lorenzo, que operando a gas natural no es despachable. O sea, en el corto plazo, la situación del país es crítica. O sea, se está gestando, está ahí en el génesis, una crisis de abastecimiento de aquí al 2025. Pero la situación es peor. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que 1.200 megavatios de capacidad instalada de AES, que hoy día operan a gas natural, el año que viene van a operar a diésel. Más caro. ¿Por qué? Porque no tienen contratos de compra de gas natural. Pues ellos tenían unos contratos de suministro de energía con la distribuidora y con CDE, que vence uno ahora en diciembre y otro en marzo. Y la CDE o el Estado no hizo, la distribuidora, no hicieron las licitaciones a tiempo para que ellos optaran para ver si ganaban esos contratos de venta de energía y poder asegurar el suministro de gas. No se hicieron, no aseguraron suministro de gas y se están convirtiendo en a diésel. Entonces, ya ahora, una planta que usted está generando, qué sé yo, a 14, 15 centavos de dólar, el año que viene a diésel te va a generar 24 a 25. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que el gobierno va a estar en una disyuntiva. Claro. O aumenta el déficit financiero de la distribuidora prendiendo esas plantas a diésel, o aumenta los apagones en un año preelectoral. Por eso es que se está hablando de que para el 2023 el déficit y el flujo de caja de la distribuidora puede llegar a los 2.000 millones de dólares. Ingeniero. Pero tenemos que hacer una pausa y continuamos. Ah, ok. Bien, continuamos. Vamos a darle pase a otro de nuestros invitados, Maridalia, para que haga unas reflexiones sobre los temas que hemos estado tratando. Claro, gracias. Después de haber escuchado al ingeniero, pues cabe la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que un sector ampliamente estudiado, que si bien hay brechas de información estadística importantes todavía que cubrir, pero como un sector que dispone de tan amplia información de expertos de la calidad del ingeniero, todavía sigue siendo un reto tan importante para la República Dominicana, planificar y gestionar eficientemente un sector que tiene una deuda histórica y en el que se pueden verificar diferentes, digamos que problemas. Entonces, después de haber escuchado al ingeniero, ¿cómo es posible que todavía nosotros no podamos planificar o gestionar bien un sector ampliamente estudiado, en donde sus problemáticas están, digamos que, documentadas? Entonces, ingeniero, frente a esta reflexión, el tema de la planificación en ese sector energético, ¿qué más hace falta si ya disponemos de información y de datos? De hecho, el sector energético es uno de los sectores en que sus registros administrativos tienen mucho aprovechamiento estadístico. ¿Cómo es posible que todavía haya tanto desafío? ¿Por qué no cuesta tanto planificar bien? Y esto no solamente es una realidad en el sector energético. Hay otros sectores ampliamente estudiados que todavía seguimos teniendo problemas históricos, que no es solamente de una gestión, de esta gestión actual, sino que se vienen arrastrando y que se pueden agudizar por un tema deficiente de planificación institucional y además un sector regulado. Mira, el sector eléctrico, yo me atrevo a decir categóricamente, es el más analizado y estudiado y donde se han volcado más recursos de organismos internacionales para su diagnóstico, reforzamiento, etc. Planificación ha existido, lo que no ha habido es ejecución. O sea, aquí se sabe lo que hay que hacer. Busquen los discursos de Antonio Almonte en la oposición y busquen sus ejecutorias. Y usted va a ver un divorcio entre lo que se decía en el pasado y lo que se está ejecutando. Por ejemplo, busquen los programas de gobierno del PRD y del PRM. Y usted va a encontrar en esos programas de gobierno que nunca se habló de destruir la CDE. Busque el pacto eléctrico que se usa como punta de lanza para justificar un aumento de tarifa eléctrica. Inmoral desde mi punto de vista por el tema de lo que yo hablé, de los gastos corrientes y del compromiso, de la exigencia que hacía el PRM en la oposición.
busca el pacto eléctrico, ¿qué decía o qué dice con relación a la CDE? Era eficientizar la CDE, era llevar a la CDE a su rol originario, que era la líder de las empresas eléctricas estatales, que no entraba en conflicto con el Ministerio de Energía y Minas. ¿Y quién ha hecho? Destruirla. ¿Qué decía el PRM y el Ministro de Energía y Minas en oposición? Que CDE había firmado una serie de contratos ilegales. Y hoy día esos contratos ilegales, en vez de haberlo cancelado como exigían en el pasado, lo han bendecido, se lo traspasaron a la distribuidora ilegalmente y ahora con la ley que elimina la CDE, tratan de legitimizar un pecado original que no puede ser legitimizado porque fueron traspasados ilegalmente antes de esta ley. En consecuencia, esta ley no es retroactiva. Eso tiene un pecado original que no hay quien lo redima. Entonces, así no se puede. O sea, el problema es la ejecutoria, porque no es que no se sepa lo que hay que hacer. Aquí eso está requete estudiado. Ejecutoria, transparencia. O sea, y coherencia. Porque si hubieran sido coherentes con el discurso y propuesta del pasado, que fue lo que compró esta sociedad en el voto de mayo del 2020. Y el compromiso del cambio. Mayo, junio del 2020. No tuviéramos toda esta situación que tenemos hoy día. Yo estoy seguro que no. Lo que pasa es que ha habido una incoherencia entre el discurso y la propuesta del pasado y las ejecutorias. Mira, volviendo a las centrales de Manzanillo y del Cupey. Para tú hacer un cierre financiero, los bancos te van a exigir a ti. Y yo de eso conozco un poco, porque eso es lo que yo he trabajado. ¿Tú te dedicas a eso? Porque yo he trabajado. Te van a exigir un estudio de impacto ambiental. Sí. Pero un estudio de impacto ambiental no que cumpla con las normas locales, sino tiene que ser un estudio de impacto ambiental acorde con normas internacionales como las normas del IFC, por ejemplo, que son más exigentes que las normas locales. Y ese estudio tiene que estar realizado por una empresa internacional de prestigio que le genere credibilidad a los que te van a prestar dinero. Y si dentro de ese pool de bancos, que eventualmente puedan financiar 1.500, 2.000 millones de dólares en todo el desarrollo ese que va a haber en Manzanillo, hay bancos europeos, las exigencias son mayores, porque los bancos europeos son más exigentes con los temas ambientales que los bancos, digamos, de Estados Unidos o de América Latina. ¿Dónde está ese estudio de impacto ambiental? Se ha comenzado a construir un proyecto y no se conoce que haya un estudio de impacto ambiental. Sí. Y mucho menos, si no hay un estudio, hay una licencia. Y entonces aquí, tú que eres ingeniero, tú puedes iniciar un edificio sin la licencia ambiental, se supone que no. Usted tiene que primero tener aprobaciones de ley ambientales antes de iniciar el proceso. Y aquí se han iniciado esos proyectos Manzanillo. Y aparentemente, porque yo no puedo decirlo, porque no tengo nada, pero a mí me da la impresión de que ahí ni siquiera estudio se ha hecho. Ahí se está violando la ley con la anuencia del Estado. Porque los funcionarios ambientales saben que ellos no han emitido una licencia. Y yo quiero recordar aquí que al principio de este gobierno, el presidente Abinader fue a Guayubín, donde estaba iniciando la construcción de una presa en Guayubín. Y la comunidad estaba protestando, etc. Y ahí públicamente el presidente Abinader ordenó el cese de la construcción de la presa de Guayubín, hasta tanto se hiciera el estudio de impacto ambiental y se emitiera la licencia ambiental. Eso duró casi un año parado. O sea, porque el presidente dijo en esa visita que el gobierno no podía ser violador de su propia ley. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los estudios ambientales de los 1.250 megavatios del gasoducto y de la terminal de gas natural que se va a instalar en la zona norte y de Pepillo Salcedo? En 2019 hubo un ejercicio valiosísimo del Ministerio de Medio Ambiente para sistematizar todos los ICA, los informes de cumplimiento ambiental, pero hasta la fecha es una plataforma en la que no se puede acceder y es posible que haya sido una iniciativa que no haya tenido continuidad. Entonces también un tema aquí que se suma es la articulación fina que debe haber y sólida entre todo el tema del sector energético, de la explotación minera y el tema ambiental.
que aquí en República Dominicana a veces vemos sectores que están atomizados, pero que tienen una línea de acción tan fina que prácticamente inexistente entre una cosa y la otra. Y en 2019 se hizo ese ejercicio, pero lamentablemente aquí información sobre cumplimiento ambiental o sobre las licencias ambientales a veces eso no se dispone. Y de hecho Y los ICA son, que bueno digo precisar, son los informes mensuales que tienen que hacer los proyectos aprobados. Claro. Para darle seguimiento a lo que se llama el PMA, el Plan de Manejo de Adecuación Ambiental. Porque toda licencia ambiental que se emite tiene unos planes de mitigación, porque todo afecta el medio ambiente. Claro. El tema es cómo tú mitigas los efectos adversos que una obra en particular le impacta al medio ambiente, cuáles son los planes de mitigación y los planes de remediación. Y el ICA aborda eso. Y si a través del ICA se comprueba que tú no estás cumpliendo con lo que te comprometiste en la licencia ambiental, te pueden paralizar el proyecto. Claro, y debería ser una información de dominio público. Exactamente. De hecho, ese ejercicio era para sistematizar esa información, porque cada empresa pues elabora el informe en función, digamos, de la estructura que determine. No había en ese momento como una estructura específica que permitiera sistematizar toda esa información y de una u otra manera aprovecharla para el tema de la mitigación. Bueno, nos hubiera gustado también analizar el impacto de los cambios que ha habido en el Ministerio de Medio Ambiente con respecto durante este periodo, lo que va de gobierno, porque de una u otra forma han habido ciertas contradicciones con el actual ministro. Pero el tiempo en televisión es bastante drástico y nos toca despedirnos y agradecerle. Bueno, nos vamos a despedir dentro de poquito. Estamos despidiendo, digamos, parte de la exposición que nos ha brindado Buenísimo. Bernardo. Excelente. Muy. Pero tú has pintado un panorama. Que hay que seguir abordándolo, de verdad. Claro, pero las perspectivas, esperemos que nuestro gobierno, porque es el gobierno de todos, querramos o no, tiene 2 años como oportunidad para corregir y ver cómo podemos encaminarnos sin que las aspiraciones de continuidad del PRM y el presidente afecte la racionalidad en las medidas que hay que tomar, porque ahora parece ser que el clientelismo, la necesidad ya involucrada en toda esta situación nos atrase. Le damos las gracias a nuestro público el habernos acompañado. Pedro, Maridalia, Bernardo, muchas gracias. Hasta pronto. Su Mundo TV.